Buenas noches, profesor Carlos Rojas y Fuentes. Somos el grupo número 1 y vamos a exponer sobre la reforma agraria en el Perú. Bien, la reforma agraria en el Perú fue un proceso complejo que marcó grandes cambios radicales, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. En la historia del Perú estuvo marcado por profundas desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, especialmente para la gran mayoría de los peruanos de condición social baja, especialmente de las personas marginales que vivían en extrema pobreza, eran personas explotadas, marginadas y también sometidas por un pequeño grupo de terratenientes que estaban adueñados del gobierno del Perú. Sin embargo, en el año de 1969, el general Juan Velasco Alvarado significó el país. En este contexto, sí estamos de acuerdo con la reforma agraria del Perú, que sirvió para democratizar el Perú. Bajo este contexto, vamos a demostrar nosotros los argumentos necesarios que fortalecen esta idea. Le paso con mi compañero. Ruptura con el poder oligárquico. Antes de 1969, el Perú estaba dominado por una élite terrateniente que controlaba grandes extensiones de tierra mediante el sistema del latifundio, concentrando el poder político y económico y marginando a la mayoría rural. La reforma agraria, promulgada el 24 de junio de 1969 mediante el decreto de ley número 17716, expropió las propiedades mayores de 50 hectáreas en la costa y 150 en la sierra. Las compensaciones fueron mínimas, ya que se pagaron con bonos a valores oficiales muy por debajo del mercado. Esta medida rompió con el viejo orden oligárquico, transfiriendo las tierras a campesinos organizados en cooperativas bajo el lema "La tierra es para quien la trabaja", y debilitó la estructura del poder que limitaba la participación democrática. Otra de ellas tendría que ser el fortalecimiento del Estado y de la soberanía nacional. Políticamente, la reforma agraria permitió al Estado peruano fortalecer su control sobre el territorio y los recursos, debilitando la influencia de las oligarquías y las empresas extranjeras. El gobierno de Velasco Alvarado buscó consolidar la soberanía nacional, promoviendo que las tierras y recursos beneficiaran al conjunto de la población y no solo a una minoría privilegiada. Buen día, profesor. Mi nombre es Sebastián Tobucusi. Ok. Desde mi punto de vista, la reforma agraria de 1969 también trajo beneficios en el aspecto económico. Buscó fortalecer la soberanía del país y reducir la dependencia del extranjero. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el Estado tomó el control de los principales yacimientos mineros y petroleros. Eh, este, con eso se crearon empresas públicas como Petroperú, Minero Perú y Hierro Perú, encargadas de administrar los recursos más importantes del país. También se nacionalizaron industrias fundamentales, tales como las del cemento, el papel, el acero, entre otros. Con esto se buscaba coordinar mejor las inversiones y dirigir las ganancias hacia el Estado, hacia el desarrollo nacional. Además, el Estado empezó a regular los precios de los servicios públicos, los alimentos, la gasolina y el transporte. De esta manera, la población podría tener más protección y un costo de vida más justo. Si bien estas medidas tuvieron dificultades técnicas y financieras, se marcó un paso hacia un modelo económico más independiente y con enfoque social. Aspecto social. El gobierno militar que ejerció el poder en Perú en 1969 aprobó la creación del Pacto Andino, un acuerdo de integración de mercados entre seis naciones: Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, para impulsar un ambicioso plan económico. La política económica. El programa central de la industria fue la industrialización por sustitución de importación y sí, para lograrlo, el gobierno elevó los aranceles de los bienes extranjeros, protegió y fomentó la industria nacional del ensamblaje, ya sean autos, motos, camiones y electrodomésticos. Esta política garantizó el empleo y el crecimiento de la clase trabajadora y los sectores medio urbanos.
El cambio ideológico en el ejército, paralelamente, la ideología de los militares se transformó por su propia experiencia. Al ser desplazados a puntos aislados del país, los uniformados comprobaron la primera mano de extremas desigualdades y la pobreza de la población. Recordando la derrota de la Guerra de Salitre, el alto mando concluyó que el verdadero enemigo de la nación no era un ejército extranjero, sino la falta de solidaridad nacional. Mi nombre es Raúl Cervantes y hoy hablaré del gobierno de Juan Velasco Alvarado, enfocándome en sus ideas inclusivas y en su política educativa, ¿no? Juan Velasco Alvarado buscó transformar profundamente la sociedad peruana mediante una revolución nacionalista. Su objetivo principal fue incluir a los sectores marginados, como fueron los campesinos, los obreros e indígenas, dentro del desarrollo del país. Una de las principales ideas inclusivas fue la reforma agraria proclamada en 1969, con el lema "Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza". Esta medida eliminó el sistema de haciendas y permitió que miles de campesinos accedieran a la tierra buscando igualdad social y justicia económica. Bueno, en el ámbito de la educación, Velasco impulsó una reforma educativa en 1972, la más ambiciosa del siglo XX en el Perú. Su meta era crear una educación nacional, democrática, participativa y bilingüe, ¿no?, que valorara las culturas originarias y el idioma quechua, promoviendo así la inclusión cultural y lingüística. En conclusión, la reforma agraria de 1969 fue un proceso político fundamental en la historia contemporánea de Perú. Más allá de sus dificultades técnicas y económicas, representó un acto de justicia para millones de peruanos históricamente olvidados al romper con el dominio de los terratenientes. Algunos críticos sostienen que la reforma agraria fue un fracaso debido a su impacto negativo en la profundidad agrícola y a la mala gestión de las cooperativas. No obstante, esos problemas no validan el valor político de la reforma. Los errores en la implementación económica no deben ocultar la transformación estructural que representó en términos de justicia social y retribución del poder. En todo caso, la solución habría sido mejorar su ejecución, no evitar la reforma. Gracias.